Hola, esta es la sesión 4 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB y en esta ocasión continuaré hablando sobre matrices. Bien, vamos a entonces a nuestro MATLAB. La vez pasada creamos matrices, esas matrices las descompusimos en filas, en columnas, las partimos y también las volvimos a unir. Pero entonces hoy voy a mostrar cómo crear unas matrices. Voy a mostrar un par de comandos particulares, ¿no? Cómo crear matrices especiales que resultan muchas veces muy útil. Y bueno, pues básicamente, digamos, con esto quiero cerrar a grosso modo el tema de matrices. Entonces, bueno, creemos primero, solo para ejemplificar un poco más lo de las matrices, creemos una matriz A, que la voy a definir como una matriz simple. Voy a definirla como una matriz que tiene en sus entradas números aleatorios. Eso aquí en MATLAB se hace con el comando run de random. Y si entro como argumento, si le ponemos como argumento un solo numerito, por ejemplo 3, el rand nos crea una matriz cuadrada de 3 por 3. Veamos cómo es esto. Ahí está. Números aleatorios de una matriz de 3 por 3 con números aleatorios. Esa es nuestra matriz 3. Nuestra matriz A, perdón. Si hubiésemos querido tener una matriz de números aleatorios, pero con dimensiones muy particulares, por ejemplo, que hubiera sido de 3 filas y 2 columnas, pues entonces solo debemos decir así. Y ahí está, 3 filas, 2 columnas. Pero nos interesa, me interesa, digamos, por efectos prácticos ahora tener simplemente una matriz cuadrada. Bien, que esa sea nuestra matriz A y que nuestra matriz B sea también otra matriz de números aleatorios, también de 3 por 3, por ejemplo. Entonces allá tenemos dos matrices y bueno, ese es el resultado. Una vez uno tiene las matrices, pues se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquellos que hayan llevado un curso de álgebra lineal recordarán, por ejemplo, cómo se hace, no sé si, bueno, recordarán la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, recuperemos acá nuestra matriz A. Si le decimos que vamos a multiplicar, si quiero hacer, pongamos una nueva variable que se llama producto, y si esta variable producto la defino como A por B, lo que debe hacer, siguiendo el formalismo del álgebra lineal, lo que debe hacer en MATLAB es simplemente multiplicar la primera fila por la primera columna y la suma de este término por este término por este y este término por este es lo que va a quedar como resultado del elemento 1, 1 de la matriz que se va a llamar producto, ¿no? Vamos, ese es lo que nos dice el álgebra lineal, y el MATLAB pues sigue todo ese formalismo, ¿no? Entonces veamos cómo es esto. Como resultado, pues en este caso nos debe dar de nuevo una matriz 3 por 3. Y ahí tenemos. Bueno, ese sería ya verificar, ¿no? Que este por este más este término por este término más este término por este término, pues efectivamente nos da 0.7231. Pero en principio, bueno, ese es el resultado. Entonces, si uno quiere hacer matrices, si uno quiere hacer productos de matrices, pues simplemente es A por B. Sin embargo, pues a veces y en muchas aplicaciones, voy a borrar todo, en algunas aplicaciones, bueno, en particular en ingeniería o aquellos que de pronto hacemos un poquito de algo con imágenes, pues nos resulta a veces, digamos, uno quiere hacer productos de matrices, pero no productos bajo este formalismo, ¿no? Bajo el formalismo de la álgebra lineal, o sea, que está bien, obviamente, o sea, es todo un concepto, pero se quiere hacer multiplicaciones de otro tipo, es lo que quiero mostrar. Entonces voy a generar, por ejemplo, una matriz, que esta sí la voy a hacer yo a mano, una matriz que sea, hagamos una matriz 2 por 2, entonces que tenga los elementos 1, 2 en la primera fila, 3 y 4 en la segunda fila. Acá tenemos. Y creemos una matriz B que sea igual a 5, 6 en la primera fila, 7, 8 en la segunda fila. ¿Sí? Y entonces,
Es posible, digamos, dependiendo la aplicación que se está haciendo, que uno lo que quiera es no hacer un producto de matrices siguiendo el formalismo de la álgebra lineal, sino simplemente multiplicar término a término, es decir, como si tomáramos esta matriz de acá y el elemento 1, o sea, el elemento que está, el elemento 1, 1, lo multiplicáramos por el elemento 1, 1 de la otra matriz y el resultado de esa multiplicación quede en el elemento 1, 1 del producto de matrices, ¿no? Entonces, bueno, uno para hacer eso, podríamos, por ejemplo, ponernos a hacer, no sé, un ciclo o unas cosas así, pero en el MATLAB es muy fácil de resolver, ¿no? Entonces, como vimos que vamos a hacer otra vez producto, bueno, es que en el sentido formal no debe ser un producto, llamémoslo simplemente una matriz C. Entonces, si la matriz C la definimos como el producto de A por B, ya sabemos qué nos va a salir, ¿no? Que fue lo que mostré en el paso anterior. Se multiplica la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz y hace la suma de los productos de elementos de las filas y la columna. Pero entonces eso no es lo que estamos buscando, porque en la idea que estoy proponiendo, pues entonces va a quedar además o sea, se le va a sumar 2 por 7, que va a dar 14, o sea, se le va a sumar un 14 al resultado que no queremos. Entonces, en el MATLAB, si uno quiere hacer eso que yo dije, de que es multiplicar solamente elementos, multiplicar el matrices elemento a elemento, se hace poniendo aquí simplemente un puntito. Y bueno, y ese es, digamos, una cosa mágica, ¿no? Una cosa que funciona muy bien y ayuda mucho para hacer muchas aplicaciones, como espero mostrarlo más adelante, en varios tutoriales más adelante. Entonces, si hacemos A punto asterisco B, veamos cuál es el resultado. Nos dio, a ver, por ejemplo, 5. ¿De dónde salió 5? 1 por 5, 5, está bien. Segundo, 2 por 6, 12, también está bien. 3 por 7, 21. 4 por 8, 32. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Hacer productos de esta forma es bien, bien interesante. Ese es bueno, otra forma, ¿no?, de hacer productos que puede resultar allí útil con matrices. Cuando estamos trabajando con matrices también vimos, cuando estábamos manejando vectores, de que, no sé si recuerdan, que cuando usábamos el símbolo apóstrofe se le calculaba, pasábamos un vector fila a un vector columna y viceversa, ¿no? Pasábamos de un vector columna a un vector fila. Entonces, en matrices funciona de forma similar. Recuerden, yo creo que fue en el tutorial 2, mencionaba que el símbolo apóstrofe en el MATLAB se usa para calcular la matriz transpuesta. Entonces aquí opera de la misma forma. Por ejemplo, si quiero que se, bueno, ojalá no tragamos más bien con B. Si tenemos B, que es 5, 6, 7, 8, y hacemos B transpuesto, y esto asignémoselo a una matriz, vamos a poner aquí B transpuesto, ¿sí? Y hacemos B apóstrofe, que es calcularle la transpuesta a la matriz, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Claro, los elementos de la diagonal permanecen fijos y simplemente conmutan los elementos fuera de la diagonal, se invierten sus índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto estaba en la fila 1, columna 2, ahorita va a quedar en la fila 2, columna 1. Y bueno, igual con el otro elemento, ¿no? Entonces, esa es digamos, la filosofía detrás de transponer una matriz, simplemente intercambiar los índices de cada elemento y por tanto pues se cambia su posición. Bueno, entonces esto también opera muy bien para matriz, el operador pues apóstrofe funciona muy bien para transponer matriz, es una cosa que es muy útil y MATLAB también lo hace muy rápido. Recuperemos otra vez nuestra matriz A, ahí la tenemos. Y bueno, pues el MATLAB tiene muchas cosas para hacer matrices. Por ejemplo, le podemos calcular la inversa a una matriz, llamémosla así, INVA, ¿sí? De inversa de la matriz A. Vamos a poner un guioncito aquí abajo para que quede mejor. La inversa de la matriz A, y entonces pues hay un comando que se llama IN, que este comando lo único que hace es calcular pues, la inversa de la matriz. Ahí está, esa es la inversa. Bueno, ahí sí, bueno, los invito a que
evalúen, ¿no? Si es así efectivamente es la inversa, efectivamente es, pues, pero no está de más hacer el cálculo, ¿no? Bueno, entonces eso es calcular la inversa de la matriz. Mostré también cómo hacer productos, producto punto a punto. Y por último, pues ya para cerrar este tema de las matrices, quiero mostrar cómo generar unas matrices muy particulares y que sé que nos va a ser muy útil para tutoriales más adelante, que son usando lo que llaman los comandos. Bueno, tres comandos que quiero mostrar. Un primer comando que va a ser de cómo crear una matriz de ceros. Entonces llamemos por ejemplo una matriz A y quiero que la matriz A, por ejemplo, sea una matriz de 3 por 3, pero todas las entradas de matriz, es decir, cada uno de los elementos de matriz va a ser 0. Entonces eso se ejecuta con este comando, con el comando se llama 0, pues. Y dentro le indicamos cuál es la dimensión de la matriz. Entonces le ponemos 3, pues va a ser una matriz de 3 por 3 con solamente elementos ceros. Bueno, primer comando. Otro comando bien útil es crear una matriz de unos. Entonces, por ejemplo, si creamos B, entonces, pues, bueno, ahí está, ¿no? Si hay un comando que se llama zeros, hay otro comando que se llama ones. Y si dentro del comando le metemos el número que queremos, voy a cambiar la dimensión, 4 por ejemplo, entonces ahí tenemos el mismo concepto, no es una matriz de 4 por 4 con solamente elementos 1, con el número 1 en cada una de las entradas de matriz. Así como hicimos antes, pues bueno, igual querríamos, por ejemplo, qué tal tener una matriz de dimensión 4 por 2 con solamente unos. Entonces, pues ahí le indicamos simplemente el primer índice, indica cuál es la fila y el número de filas, y el segundo índice el número de columnas. Bien, bueno, de la misma forma, ¿no? Va a crear una matriz, es posible, por ejemplo, que un estudiante curioso me dice, es que yo ya no quiero una matriz de unos, yo quiero una matriz de 5. Bueno, pues no hay un comando fives, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, sería averiguarlo. Pero la forma más fácil es que si ya tenemos cómo crear matrices de ceros y matrices de unos, pues simplemente podemos, por ejemplo, para obtener el fives, pues sería multiplicar el ones, digamos de 4, por un número 5, por un escalar 5, ¿no? Entonces eso pues nos va a generar una matriz de 5. Bueno, son cosas allí pues muy básicas, pero que igual pues este tutorial lo que pretende es eso, ¿no? Generar los fundamentos para que luego voy a usar, ¿no? en tutoriales más adelante. Antes de finalizar, quiero mostrar una última forma de crear matrices, que es, bueno, matrices y vectores, que es bajo un comando que se llama linspace. Vamos a ver cómo es eso. Supongamos que queremos crear un vector v, pero ese vector v va a tener, de hecho no sabemos ni cuál es la dimensión del vector v, no sabemos cuántos elementos va a tener, pero sabemos que el vector debe ir, por ejemplo, desde 0 hasta 10, por decir algo. Hagámoslo más corto, digamos de 0 a 5, y que cada elemento del vector debe ir incrementándose de una unidad en una unidad, por poner ahorita el ejemplo. Entonces, es decir, quiero crear un vector que sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, bueno, eso, o sea, mejor dicho, quiero crear este vector 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, cuando son poquitos elementos y van en estos pasos, es muy fácil crearlas y escribirlo manualmente. Sin embargo, hay una forma más eficiente de hacerlo y que resulta muy útil cuando uno tiene vectores o matrices, voy a mostrar eso más adelante, muy grandes, y que uno quiere ir, digamos, como creando una especie de grilla, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Entonces, para eso, el MATLAB tiene un comando que se llama linspace. Vamos a ver cómo es eso. Uno le dice v igual a linspace, y linspace acá se le indica desde dónde hasta dónde va a ir desde dónde, en dónde va a empezar en dónde va a empezar el vector. Va a empezar en 1. Le vamos a decir en dónde va a terminar,
queremos que termine en 5 y luego le decimos el número de elementos, pero estarlo corriendo bien, si no ya corrijo. Y luego le decimos en el último parámetro cuál es el número de elementos que queremos en el vector. Queremos 5 elementos. Ahí está. Bueno, linspace, esa es una forma de ejecutarlo. Otra forma de hacerlo, de hacer, digamos, el mismo vector. Entonces vamos a hacer otro, ese es el vector B, pero entonces le podemos decir que el vector B va a ir desde 1, y fíjense esto es lo interesante, desde 1 hasta, esos dos puntitos significan hasta 5, y si lo dejamos así, simplemente nos crea también el mismo vector. Entonces, tres formas diferentes estoy mostrando acá en pantalla de cómo generar un vector un vector, digamos, que va creciendo, cuya distancia entre elementos, la diferencia entre valores siempre es la misma. Si no quisiéramos que la distancia entre los elementos, en este último comando, si la distancia entre elementos fuera, si el paso fuera de una unidad, sino que fuera de otro paso, por ejemplo, que el paso fuera de a media unidad, o sea, 0.5, pues entonces debemos hacerlo así. Decimos, el vector B va a ir desde 1 hasta 5 a intervalos de 0.5. Ahí está. 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4 y 5. Bien, otra forma, ¿no? Básicamente de crear vectores, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que quería mostrar de vectores y matrices por esta sesión. A todos muchas gracias y bueno, una feliz tarde.